El mundo de las revistas turcas vuelve a verse sacudido por un gran acontecimiento. En una reunión protagonizada por Kerem Bürsin y Hakan Sabank, la tensión supuestamente aumentó repentinamente y tuvo lugar una discusión inesperada. Lo que pasó en este encuentro especial donde se juntaron dos nombres famosos fue la mayor incógnita en la mente de los amantes de las revistas. Lo que sucedió detrás de escena del incidente y quien reaccionó tuvo un amplio impacto en las plataformas de redes sociales. Kerem Bürsin es un nombre conocido por el éxito en su carrera y por el constante crecimiento de su base de seguidores. Por otro lado, Hakan Sabank suele destacar por su círculo social y su turbulenta vida amorosa, así como por su éxito en el mundo empresarial. Si bien la presencia de dos nombres famosos en el mismo ambiente ya llamó la atención, el supuesto incidente creó un efecto bomba en la agenda de la revista. Si bien la reunión se desarrolló en un ambiente muy normal al principio, se dice que luego de un diálogo entre ellos, la discusión se intensificó y los que estaban alrededor tuvieron que intervenir. Entonces, ¿cuál fue el verdadero motivo de esta discusión? La tensión entre Kerem Bürsin y Hakan Sabank indica una nueva era entre los dos nombres. Examinaremos los detalles de lo que sucedió juntos. Los caminos de Kerem Bürsin y Hakan Sabank se cruzaron en un entorno inesperado. El dúo se conoció en un evento celebrado en uno de los lugares más populares de Estambul. Esta reunión también planteó la cuestión de si los dos estaban involucrados en algún proyecto juntos. Sin embargo, se alega que esta reunión se produjo por motivos puramente personales. Al principio el evento se desarrolló en un ambiente muy tranquilo. Mientras Kerem Bürsin entablaba cálidos diálogos con sus fans e invitados, Hakan Sabank difundía energía positiva a su alrededor. Sin embargo, en el momento en que los dos se encontraron cara a cara, la atmósfera cambió repentinamente. Se afirma que Kerem Bürsin se había reunido anteriormente con Hakan Sabank y que entre ellos había desacuerdos del pasado. Esta disputa podría estar relacionada con Hande Erçel. Los usuarios de las redes sociales comenzaron a discutir los rumores de que el dúo pudo haber tenido una discusión sobre algún vínculo emocional en el pasado. La mecha del debate supuestamente fue provocada por un comentario de Hakan Sabank. Kerem Bürsin reaccionó con dureza atacando directamente este comentario. Los invitados de los alrededores intentaron intervenir para evitar que la situación empeorara. Sin embargo, en ese momento el incidente se volvió incontrolable. En las investigaciones detalladas del episodio incluiremos elementos como el lugar donde ocurrió el hecho, las declaraciones de testigos de la zona y las imágenes difundidas en las redes sociales. Entonces, ¿qué significa exactamente esta tensión entre Kerem Bürsin y Hakan Sabank? ¿El motivo de la discusión es realmente un evento pasado o es una cuestión completamente diferente? Estas preguntas serán respondidas en los siguientes capítulos. El punto de partida de la conversación entre Kerem Bürsin y Hakan Sabank surgió, según los rumores, de una conversación bastante normal y corriente. En este evento organizado por un conocido común del dúo, al principio no hubo tensión. Sin embargo, cuando Hakan Sabank hizo referencia a las relaciones pasadas de Kerem Bürsin, la atmósfera rápidamente se volvió tensa. Según algunos testigos, un comentario de Hakan Sabank como cada uno debe seguir su propio camino y no quedar a la sombra del pasado, atrajo la atención de Kerem Bürsin. Se pensó que estas palabras pretendían insinuar a la exnovia de Kerem, Hande Erçel. Kerem Bürsin reaccionó inmediatamente a este comentario y se volvió hacia Sabank, y esta acción atrajo la atención de los demás invitados presentes. Detalles de la discusión. Al parecer, Kerem Bürsin le dijo a Hakan Sabank en un tono muy duro: «Tú no eres la persona adecuada para comentar sobre mi vida». Esta declaración hizo que el debate se intensificara aún más. Se informa que Sabank mantuvo la calma, minimizó la reacción de Kerem y dijo: «Estás siendo demasiado susceptible». En este punto el incidente ya no fue solo una discusión verbal y estuvo al borde de una intervención física. Los guardias de seguridad del lugar y otros invitados intervinieron para evitar que el incidente empeorara aún más. Sin embargo, ni siquiera esta intervención logró calmar completamente la tensión en el ambiente. Reacción en las redes sociales. Los ecos del incidente se difundieron rápidamente en las redes sociales. Uno de los testigos hizo una declaración detallada, aunque no compartió las imágenes del incidente. Entre los usuarios, fueron realmente intencionadas las palabras de Sabank, y estaba justificada la reacción de Bürsin. Discusiones como estas comenzaron.
Mucha gente lo apoyó pensando que Kerem Bürsin todavía era sensible a cuestiones pasadas relacionadas con Hande Erçel. Otros optaron por su bando creyendo que Hakan Sabank solo hacía un comentario general. La actitud de Kerem Bürsin tras el incidente fue examinada de cerca por sus fans y los medios de comunicación. Inmediatamente después de la discusión, Bürsin optó por no hacer ninguna declaración en sus cuentas de redes sociales. Este silencio generó diferentes interpretaciones entre sus fans. Mientras que algunos argumentaron que Kerem adoptó esa postura porque no quería darle mucha importancia al incidente, otros sugirieron que se trataba de una estrategia. ¿Qué significa el silencio de Kerem Bürsin? A lo largo de su carrera, Kerem Bürsin intentó mantener su vida privada lo más alejada posible de los tabloides. Sin embargo, su relación con Hande Erçel trastocó este equilibrio. Su silencio después del incidente aumentó aún más esas especulaciones. Algunas fuentes informaron que Bürsin dijo a su círculo más cercano que no quería estar en la agenda de eventos de este tipo. La primera publicación de Bürsin en las redes sociales después del incidente fue sobre su vida profesional. En su publicación logró desviar la atención de la polémica dando pistas sobre un nuevo proyecto. Sin embargo, bajo esta publicación, las preguntas y comentarios de los fanáticos sobre el incidente llamaron la atención. Posibilidad de conferencia de prensa. El representante de Kerem Bürsin hizo una breve declaración a la prensa un día después del incidente. En el comunicado, Kerem Bey no quiere hablar sobre el incidente. Actualmente está centrado en sus nuevos proyectos. Sin embargo, esta declaración no puso fin por completo al debate. Los aficionados y los medios esperan que Bürsin ofrezca una rueda de prensa en los próximos días. Campaña de apoyo en redes sociales. Los seguidores de Kerem Bürsin iniciaron una campaña para apoyarlo después del incidente. El hashtag #KeremAkli fue tendencia en Twitter el día después del incidente. Los fanáticos que usaron este hashtag compartieron publicaciones destacando los momentos difíciles que atravesó Bürsin en el pasado y su personalidad positiva. La carga emocional detrás del argumento. La reacción de Kerem Bürsin a esta discusión también sacó a relucir algunas de las cargas emocionales que había experimentado en el pasado. Su relación con Hande Erçel fue constantemente comentada en los medios y ejerció una gran presión sobre Bürsin. Por tanto, se cree que el comentario de Sabank afectó emocionalmente a Bürsin.